Bienvenidos a su podcast Médicamente. Nos adentraremos al mundo médico y juntos de la mano vamos a ir recorriendo cada una de las especialidades con las que contamos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Acompáñanos, su anfitriona Saraí Hernández. Hoy extendemos un agradecimiento especial a Hospital Multimedica por apoyar este episodio. Reconocidos por sus excelentes servicios de cirugía plástica, Hospital Multimedica es tu elección ideal. No dudes en contactarlos para conocer más. Bienvenidos a esta segunda temporada a su podcast Médicamente. Agradecemos a nuestros amigos de Explora Bahía y Hospital Multimedica, coproductores de este hermoso podcast. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Damaris Flores. Ella es angióloga, a la cual me da mucho gusto tener aquí para ustedes. El día de hoy vamos a tratar de que nos brinde toda la información detallada de lo que abarca su especialidad. Doctora Damaris, bienvenida, buenos días. Buenos días, un gusto por la invitación para comenzar a casi inauguración de este podcast de segunda temporada. Así es, no, me da muchísimo gusto, al contrario, gracias de verdad por aceptar y va a ver que se va a divertir con nosotros y a la vez nos va a ayudar usted a informar acerca de su especialidad. Platíqueme, doctora, ¿qué aspectos abarca la especialidad de angiología en términos que sean digeribles? Ok. La cuestión de la angiología y cirugía vascular, de hecho, es una especialidad no tan vieja, por eso es poco conocida y somos pocos los especialistas graduados en este tipo de subespecialidad. La cuestión que abarcamos son las sistema circulatorio, abarcando pues, prácticamente todo el cuerpo, excepto corazón y cerebro. Entonces, ahí ya son para otras áreas de especialidades. Abarcamos desde cuestiones circulatorias arteriales, venosas, malformaciones linfáticas, malformaciones vasculares, inclusive atención integral al paciente con insuficiencia renal. Okay, que es como un complemento, ¿no? Ajá. También. Ok, Sí. Bien, y por ejemplo, en el aspecto de la especialidad, como usted bien dice, poco difundida, porque ahora sí que poco se sabe, pero sin duda para llegar a esta subespecialidad ya como paciente debiste de pasar previamente por alguna otra especialidad en el momento que detectan algo que tienen que derivar a su especialidad. En este caso, ¿de qué otras especialidades te acompañan antes de llegar para con usted? Con nosotros, pues inclusive pueden llegar desde medicina interna cuando diagnostican de hecho, medicina interna o endocrinología para pacientes con diabéticos, que abarcamos la cuestión del pie diabético, tanto la cuestión circulatoria como el proceso infeccioso. Cardiología también son pacientes que nos pueden estar derivando nosotros, traumatología también por parte del soporte ortopédico del pie diabético por las malformaciones que llegan a provocar la neuropatía diabética. Nefrología, que también son prácticamente somos servicios hermanos porque sí compartimos pues bastantes pacientes, bastantes compromisos y desde pacientes que nosotros les colocamos los accesos vasculares para sus sesiones de hemodiálisis, que también es algo que he notado que es a veces poco difundido. Y pues aquí inclusive Guadalajara, Jalisco, y he notado aquí también que en Puerto Vallarta hay mucho paciente con insuficiencia renal. O sea, entonces quiere decir que, por ejemplo, la insuficiencia renal es uno de los aspectos que más abarca su consulta o qué otro padecimiento pudiera usted considerar como que son los que más impacto han tenido recientemente. Dependiendo, fíjese, de la institución donde me encuentro trabajando. Por ejemplo, en institución pública, el paciente con insuficiencia renal son muchísimos. Pacientes con pie diabético, o inclusive también abarcamos lo que son las varices, que nosotros comúnmente conocidas, ¿verdad? Ajá, que nosotros realmente pues somos los cirujanos que hacemos el proceso completo. O la otra también cuestión en cuestiones pues ya un poquito más desgraciadamente un poquito más común en estos tiempos, los traumas vasculares. Entonces, cuando existen heridas por arma de fuego, cuando hay lesiones vasculares, que son las lesiones más con agresivas, mayor mortalidad que tienen para la persona, pues de hecho nosotros somos los que atendemos este tipo de complicaciones. Wow, pues bastante interesante y bastante complejo a su vez, ¿no? La formación académica que usted tiene, doctora, ¿de dónde viene egresada? Okay. Yo soy de Culiacán, Sinaloa. Estudié en la universidad en la UAS, que en su momento era la única universidad que avalaba la Facultad de Medicina. En Sinaloa son 7 años, son 5 años de universidad, es un año de internado, un año de servicio social y posteriormente estudié 2 años de cirugía general para posteriormente aplicar para la subespecialidad, que es angiología, y también recientemente tengo una alta especialidad en trasplante renal.
Excelente, wow. Eso es bien interesante. Quiere decir que su carrera académica, ¿de cuántos años consta desde que inicia la carrera de medicina al lugar y en el momento en el que estamos ahorita? 13 años. Casi nada, ¿verdad? Ajá. Toda una vida dentro de la profesión. Sí. Doctora, enfocándonos al turismo médico, que es parte fundamental de nuestra difusión de este podcast, ¿cuál es su visión de turismo médico, sobre todo en pacientes de que vienen del extranjero, para recibir la atención aquí en Vallarta? Pues de hecho, pacientes, por ejemplo, que he notado que vienen de Canadá, los que me ha tocado ver, variantes arteriales, he visto pacientes con... Hay otra cuestión que también llegamos a ver, que son los aneurismas aórticos o aneurismas de cualquier otro tipo de arteria, no tan comunes cuando son un cierto tipo de ese tipo de aneurismas, que lo he visto más común en extranjeros. Entonces aquí podemos ofrecer ese tipo de tratamiento tanto de manera endovascular o de mínima invasión como de cirugía abierta. Wow. Entonces sí varía un poquito el tipo de patologías que se ven cuando llegan pacientes extranjeros a los nacionales. Y también ya poco a poco he estado notando que pacientes con insuficiencia renal están como ya viendo una opción más, seguir su tratamiento dialítico aquí en México. ¿Y considera usted que, por ejemplo, tarda mucho un paciente en ser derivado para con usted como para poder hacer algún método preventivo? Sí, desgraciadamente sí. Sí, pero ¿eso a qué se debe? ¿A la falta de interés del propio usuario, al desconocimiento del propio paciente o al que no canalizan inmediatamente la especialidad? ¿O cuál es lo más común, lo más frecuente? Lo más común he visto a veces, por falta de información, los pacientes no saben a dónde llegar o no llegan a identificar qué síntomas son cuando ya deben de buscar una atención ya más especializada. Que eso también a veces la cuestión de que tardan un poquito en derivarlos por también desconocer ciertos síntomas. Ya. Porque como le comento, nuestra especialidad no es algo tan viejo, por así decirlo, entonces todavía hay mucha sintomatología que está desconocida por mucha población. Entonces sí, desgraciadamente nos llegan pues ya multitratados, ya complicados, cuando ya a veces no podemos ofrecerle gran cosa más que tratamientos ya bastante radicales o bastante cruentos. Ok. Descubre lo mejor de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta con Explora Bahía. ¿Eres un negocio, profesional o tienes algo único que ofrecer? Es tu momento de brillar. Únete a Explora Bahía, el directorio local que te conecta con la comunidad y visitantes. Ten tu propio sitio web y alcanza a más personas que nunca. Suscribirse es completamente gratis. Sí, has oído bien, gratis. Forma parte de nuestro creciente directorio y deja que te descubran miles de personas. Explora Bahía, conectando lugares, personas y experiencias. ¿Qué esperas para ser descubierto? Únete hoy. Doctora, ¿y qué sintomatología es la más común o qué síntomas yo puedo sentir como para yo pensar en visitarla a usted a consulta? Okay. Dependiendo, por ejemplo, en pacientes con varices, o también lo que he notado mucho es que he encontrado pacientes que tienen úlceras, que se quejan que han tenido años con mala evolución, con múltiples tratamientos que no mejoran y son secuelas por una insuficiencia venosa. Wow. Entonces, úlceras que se acompañan de una pierna pues muy aumentada de tamaño, cafezosa. Es muy típico que eso sea secuelas por la cuestión de circulatoria, pero venosa. Entonces, ante cualquier úlcera o lesión que tengan que no mejora con múltiples tratamientos o que sean muy recidivantes, hay que descartar que sea una causa circulatoria. Ok, esa sería una primera opción. Ajá. Ok, ¿y qué otro aspecto considera usted de importancia que yo pudiera poner mi alerta? De importancia para las varices, esa sería como que le he notado que lo que más les incomoda a los pacientes. O antecedentes en los embarazos, cuando las mujeres en el último trimestre tienen el aumento muy notorio de la pierna izquierda, también esa es otra cuestión vascular que pasa inadvertida. Entonces, porque inclusive hasta el 80% de las trombosis pasan inadvertidas, hasta que ya se manifiestan las cuestiones o las secuelas posttrombóticas. Ok, hay unos aspectos, por ejemplo, o sugerencias o cuidados, sobre todo para prevenir ese tipo de insuficiencia, por ejemplo, no tener la pierna cruzada cuando estás sentada, que son costumbres que uno va adaptando, pero se sabe de antemano que hay como algunos tips que puedes ayudar para prevenir, sobre todo cuando pasas o largo tiempo de pie o te encuentras largo tiempo sentada
porque tu trabajo así lo amerita, ¿qué podemos hacer para minorar ese impacto que pudiera tener en la circulación de las piernas, por así Pues decirlo? lo que más les duele es el uso de los calcetines compresivos. Ok. Entonces, eso es hasta ahorita una de las cosas o los pilares de tratamiento más importantes como preventivos, tanto para las secuelas o para que avance más el problema. Okay. Porque las varices no es meramente estético, de hecho en los hombres también es algo muy común. Pero como lo consideran algo estético, el hombre ya me llega con un estado muchísimo más avanzado y mucho más complicado. Aparte el hombre no se queja tanto, es como que aguanto, es menos sensible ante cualquier signo de alarma porque dices, después no pasa nada, ¿no? O por ejemplo que aquí estamos cerca del mar, es muy común que también me usen las botas estas de plástico y los hombres que me llegan con úlceras, me llegan infectados o complicados porque desconocen que esto tiene un tratamiento con una cirugía que es relativamente sencilla. Wow. Entonces, también eso pudiera evitar pues bastantes incapacidades, bastante quejas por los pacientes, porque sí son muy molestas, son muy, muy, muy dolorosas. Okay. Y para que vayan viendo que no es meramente patología de la mujer como cuestión estética. Sí, ahora sí que ambos sexos por igual. ¿No? De hecho sí. Wow, pues bueno, bastante interesante. Y doctora, ¿considera usted que Vallarta está preparado para ofrecer servicios de primer nivel a pacientes tanto del extranjero como residentes locales para su especialidad? ¿Cuentan con todos los equipos, tratamientos de diagnóstico, estudios y demás? Dentro de un área de mi especialidad sí, y sí se está avanzando un poco, aunque pues para serte sincera todavía falta un poquito más de infraestructura para ofrecer unos tratamientos mucho más especializados. Como algo que me quedó muy en claro para la cuestión del trasplante renal, que me decían que aquí prácticamente no voy a tener futuro, pero pues si alguien no empieza, eso jamás va a tener sin duda. Entonces, para eso, inclusive siendo México un país con tanta insuficiencia renal, pues y ofrecer este tipo de tratamientos ya prácticamente de primer nivel, o ya considerado como un tratamiento curativo de la insuficiencia renal, aunque sea temporal, pues yo creo que sí hay bastante futuro y pues ofrecerles una mejor calidad de vida a este tipo de pacientes que son tan complejos. ¿Y considera que hoy día, hablando de temas de trasplante, cree que México ya esté un poco más sensibilizado en considerarse como un donador o es fácil conseguir un donador? Todavía nos hace falta un poquito más de mejorar la mentalidad en cuanto a la donación. Y eso yo lo he platicado con los pacientes extranjeros y ellos pues obviamente vienen de otro tipo de mentalidad y ellos inclusive ya he tenido pacientes extranjeros que me dicen si se llegara a ofrecer que necesitas un donador, ellos se ofrecen como donadores cadavéricos. Wow, qué importancia ¿no? de la promoción y sobre todo de incentivar a las personas para la donación. Sí. Pues bueno, aquí nos escuchan. Que ahora sí que los que nos escuchan que puedan de alguna manera contribuir en esa parte y poner ahí en sus licencias de manejo, ¿no? En caso de que tenga un accidente, pues soy donadora de todo tipo de órganos. Buen punto y buena propuesta también. Y doctora, ¿qué aspectos la inspiran a usted o qué aspectos la inspiraron o motivaron para entrar en este ámbito y en esta especialidad? Para entrar a angiología, lo que me convenció, lo que me fascinó fue ver a uno de mis primeros maestros cuando estuve en el internado. De hecho, fue un paciente, un militar, por una herida por arma de fuego, que estaba un médico, un cirujano general, y estaba uno de los residentes en su momento estresadísimos, el sangrado no estaba controlado, todo prácticamente un caos. Entonces le hablan al angiólogo, que yo estaba en su momento, estaba con él apoyándome en la consulta y muy tranquilo me dice, ¿sabes qué? Ven, vamos a ver este tipo de cirugía. Llegó saludando a todo el mundo, muy relajado, muy tranquilo. Pues prácticamente él dejó o creó un estado de paz en ese momento, en el momento de caos. Y ya inclusive hasta esta confianza me dice, mira cómo lo vamos a controlar. Y sencillo, rápido terminó, supo dónde estaba la lesión. Reparó y me dice, vámonos. ¿Qué tal? Y con una tranquilidad. Entonces, a mí lo que me fascinó fue cómo este tipo de especialidad pues maneja las situaciones tan estresantes, que es un sangrado, tener el control de manejar el estrés y poder resolver algo de forma tan rápida, que de hecho sí. A veces se necesita. Y cómo funciona, ahora sí que el sistema circulatorio tan perfecto, ¿verdad? Que nada más con solo saber cómo. ¿En dónde? Ajá, y en qué punto, ¿no? Qué bonito.
casos de éxito que le hayan marcado, a pesar yo la veo que es muy joven, pero supongo que ya a esta edad y en su práctica ya ha tenido algún tipo de caso que lo traiga muy presente, que como bien nos acaba de mencionar, donde fue su inicio, pero ya en la práctica personal que le haya marcado un antes y un después de decir, estoy en la especialidad correcta, me siento satisfecha con lo que elegí, por algún caso de éxito que haya tenido. Pues he tenido varios casos. Desafortunadamente a veces me toca también ver pacientes ya en estadio terminal, entonces a veces yo soy quien da la noticia de que ya no se puede hacer nada. Cuando te agradece el paciente, inclusive los familiares de que tuvieron alguna situación tan compleja o que el paciente sufrió tanto y que desgraciadamente falleció, pero el agradecimiento de los familiares o inclusive del paciente es algo pues bastante bonito. Un caso que tengo muy reciente, de hecho, fue la cuestión de cuando estuve en trasplante renal haciendo la alta. Pues uno está lejos, cuestiones familiares, personales, de todo tipo. Hubo un punto en que realmente yo pues iba a renunciar. Wow. Entonces, de hecho, fue mi primera práctica, mi primer trasplante renal. Donde prácticamente mi maestro me dijo, ¿sabes qué? Aquí tú quedas como primer cirujana y dalo. ¡Wow! ¡Qué impresión! Ajá, entonces fue una cirugía compleja por las condiciones del órgano, fue un donador cadavérico y el receptor o el paciente que lo recibió es un abogado, es un paciente joven, que ahí sí la enfermedad fue por una cuestión inmunológica. Muy joven, bastante, muy linda persona. El haber hecho el trasplante en ese momento, cuando inclusive yo ni lo quería hacer, y la condición en la que estaba el riñón, pues prácticamente nadie esperaba que el paciente o que el riñón funcionara. Entonces llegar al día siguiente y ver que el paciente, aunque suene chistoso, que ellos ya puedan orinar, o sea, es una satisfacción del paciente, inclusive les cambia el color, les cambia los síntomas, claro, les cambia todo. Entonces es uno de los casos que hasta ahorita tengo más recientes que fue como un parteaguas. Pues qué bonito. Ajá. ¿Y cuánto tiempo dura, por ejemplo, funcionando un riñón ya trasplantado? ¿Es el tiempo de vida de ese paciente o el tiempo de vida del mismo riñón? ¿Qué tiempo podemos pensar que podemos lograr? En promedio son de 8 a 10 años. Obviamente pueden ser menos, pueden ser más. Son muchas las condiciones que pueden afectar la evolución del mismo. Pero estamos hablando más o menos tanto en un cadavérico como en un donador vivo, que son diferentes tipos de manejos, pero el promedio que se maneja es ese. Pero al ser un tratamiento pues curativo, definiéndolo de que no necesita ninguna terapia de sustitución, pues es un tiempo de calidad de vida del paciente, aunque sean de 8 a 10 años, que pueden culminar sus carreras, pueden tener familia, pues, pueden terminar bastantes proyectos en condiciones bastante pues normales, viven una vida prácticamente normal. Pues qué bonito. Ajá. Qué bonito, qué padre. Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones óptimas para evitar en mayor medida llegar a su consulta? Pues mira, si son cuestiones de diabetes, hipertensión, tabaquismo, estos tres son prácticamente, vamos hablando de la cuestión circulatoria arterial, es que son muchas las patologías. Pues evitar el tabaquismo, que inclusive cuando se inició el mercado, desgraciadamente el tabaquismo sí se llegó a demostrar que me llega a provocar problemas de aterosclerosis o que se vaya tapando, por así decirlo, las arterias de todo el cuerpo, no nada más el tabaco da cáncer, también me afecta la cuestión circulatoria en todas partes. Se llegó a demostrar también que puede formar la presencia de aneurismas. Los aneurismas son cuestiones donde el tamaño de la arteria se ve aumentado a prácticamente el doble del tamaño normal. Cuando hablamos de aneurismas, hablamos de arterias principales como la aorta. Entonces llega un punto en que la arteria llega a su límite y si no hay control o no se limita la cuestión del tabaquismo, que no se controla su presión arterial, que no se controla su diabetes, esta puede romperse, entonces puede ser un desenlace mortal bastante alto. ¿Que puede provocar que un infarto o algo por el estilo o es diferente? Muerte por el sangrado. Ok. Entonces el tabaco también me afecta
no nada más para ese tipo de situaciones, también llega a afectar la circulación de los genitales, afectando o provocando disfunción eréctil, que eso tampoco sabe mucho de los hombres. El tabaco puede provocar disfunción eréctil que no mejora con prácticamente nada. Entonces, para eso prácticamente es evitar el tabaquismo, esa es una. Uh-huh. Cuando los operamos, de que les hacemos ya sean bypass, les ponemos endoprótesis o intentamos poner injertos, el tabaco de hecho me puede complicar mucho el posquirúrgico. Entonces, eso es una. Entonces, yo sí hago mucho énfasis en el tabaquismo, suspenderlo al 100%. Okay. Y desgraciadamente a veces las mujeres vienen más enfermas porque estuvieron cocinando con leña o porque tuvieron un tabaquismo pasivo por el esposo. Sí, sí suele pasar. Entonces, esa es una. El tabaco realmente afecta mucho la cuestión circulatoria. Lo otro también, control de peso. El control de peso también es importante para el control de la diabetes. Okay. Y también ayuda al control de la presión arterial. En la cuestión de la diabetes, si no hay un buen control de los niveles de glucosa, como ya sabemos, que con dieta, ejercicio, pues pueden tener complicaciones de tipo neuropatía, o sea que su sensibilidad se ve afectada. No es una sensibilidad normal, porque luego los pacientes dicen, es que sí siento, pero no tienen la sensibilidad fina. Uh-huh. Entonces, cuando no me cuidan lo que es la dieta o los niveles de glucosa, que tiene que ser con dieta, medicamento y ejercicio, porque luego quieren que solamente sea con puro medicamento, pero no quieren hacer ejercicio y no quieren guardar dieta y así no funciona. O sea que indistintamente, como todas las especialidades, es vital alimentarte saludable, ajá, hacer ejercicio, evitar pues el tabaquismo. Y pues creo que también el tema que acaba de abordar ahorita acerca de la obesidad, uh-huh, una paciente con una obesidad, ya sea categoría 2 o grado 3, pues definitivamente sí va a tener un poquito más de dificultad para que su torrente sanguíneo tenga mejor retorno. ¿Sí? Uh-huh. De hecho, la obesidad pues sí se ha considerado como un proceso inflamatorio crónico, entonces sí hay compromiso. No estamos diciendo que una persona delgada no se vaya a enfermar, claro que no. Pero es un factor, es un factor todavía más agravante, por así decirlo, para poder, ajá, tener este tipo de complicaciones. Sí, también me llega a afectar inclusive por la cuestión meramente mecánica. Cuando un diabético tiene la neuropatía diabética, hacen malformaciones en el pie, hacen un cierto tipo de deformidad. Entonces, los puntos de apoyo en el pie se ven afectados. Entonces, entre más peso le metamos a estos puntos anormales, pues es más la probabilidad de tener alguna lesión es muchísimo más alta. Y sin sensibilidad pues empieza el proceso de las úlceras, ese tipo de situaciones que desencadenan cosas mayores, ¿cierto? A veces llegan o la sensibilidad se ve tan afectada que me ha tocado ver pacientes con los huesos fracturados, con clavos metidos, y no sienten absolutamente nada. Ajá. La otra cuestión también es que no se alcanzan a revisar la planta de los pies. Ya. Entonces, a veces viven solos o quien vive con ellos pues no les presta mucha atención. Y por arriba la herida, o sea, el pie se ve prácticamente normal, pero por abajo, por la planta del pie, no identifican o a veces no creen, uh-huh, el daño que tienen. Entonces, hasta que les llega cierto olor, ¿verdad? Sí, o que tengan, a veces inclusive por el calor, por lo que sea, llegan con gusanos. Wow. Entonces, a veces no sienten, y no es la misma la terapia de larvas que se utilizan, que son un tipo de gusano criado en laboratorio, uh-huh, para limpiar heridas, sí, a los larvas que se llegan a tener aquí. Okay. Entonces, a veces yo le sugiero al paciente que si vive solo y tiene dificultad para poderse revisar la planta del pie, inclusive con un espejo en el piso. Ya. ¿Considera usted, por ejemplo, que el clima influye también mucho en lugares, por ejemplo, cálidos, como los Vallarta, a lugares fríos? O sea, ¿es el mismo índice de complicaciones de esto último que estamos hablando? ¿O sí, todavía hay diferencia? Sí me llega a afectar. Por ejemplo, en la cuestión venosa, uh-huh, por el calor, me rechazan mucho el uso de las medias, yeah, por el calor. Pero el calor en cierto grado me llega a afectar el diámetro de la vena, entonces es cuando más tienen síntomas. Entonces, cuando hace más calor aquí, que es bastante, es cuando más deben de traer los calcetines o las medias. Para la cuestión arterial, el calor aquí les mejora, porque el frío hace que la arteria se apriete o se vasoconstriña.
Ok, menos circulación. Ajá, entonces hay inclusive extranjeros que se mudan por cuestiones de salud a lugares más cálidos cuando tienen problemas en la cuestión circulatoria arterial. Ok. Ahorita que mencionó me llamó la atención y tengo curiosidad acerca de justamente esa terapia de gusanos criados en laboratorio para poder contrarrestar o debridar heridas de manera pues controlada. Platíquenos un poquito cómo es que eso funciona, en qué consiste. Pues que de hecho la larva lo que hace es comer la carne putrefacta. Okay. Entonces... pero solo se alimenta de ese tipo de tejido, no hay manera que toque tejido sano. No. De hecho, o sea, un ejemplo, pues algo, pues a grosso modo que les digo, cuando llega la mosca a la herida, o sea, yo sé que no son temas muy agradables, pero cuando llega la mosca es porque llega el olor a carne putrefacta, entonces hay proceso infeccioso. Yeah. Entonces aquí pasa por eso, pero cuando son ese tipo de terapias que no son tan comunes aquí en México, la larva lo que hace es que come solamente la carne que está infectada. ¿Y usted aplica ese tipo de tratamientos aquí en Puerto Vallarta también? Hasta ahorita no, porque ese tipo de terapia... ¿Requieren un lugar especial para la...? Sí, y hay que mandar a comprar la larva a laboratorios especializados que hay fuera de México, de hecho. ¿Y eso es muy caro o es muy caro? ¿No está al alcance de cualquier persona o...? Es un poquito costoso, pero pues lo que son los aseos o las curaciones, pues lo podemos manejar nosotros. Okay. Entonces, a veces si el paciente quiere tener alguna terapia alternativa, pues se les puede dar, pero podemos tener prácticamente el mismo resultado con un buen apego, aseos en quirófano, uso de debridantes enzimáticos, uso de cierto tipo de agentes de limpieza, por así decirlo. Okay. Una vez que ya un paciente tiene una úlcera presente, el tiempo de vida, una vez recuperado o parado el proceso de que siga todavía agravándose, ¿qué calidad de vida podemos pensar que puede recuperar un paciente? Pues prácticamente su vida normal. Ok, eso es muy bueno, porque mucha gente, no sé si le ha pasado, y sobre todo como comenta eso de que viven los pacientes solos y como que dicen, no, pues ya, o sea, ya hasta aquí, ya para qué. Ya o sea, como que dice, bueno, ¿ya para qué? O sea, porque a lo mejor no tienen esa claridad, esa claridad en tener una respuesta pues satisfactoria de que vas a tener buena evolución, porque a lo mejor piensan que ya son los últimos momentos, porque eso ya es lo peor que te pudo pasar. Sí, no, y de hecho también es una mentalidad algo común, por ejemplo, desgraciadamente las amputaciones son muy comunes. Okay. Entonces, el paciente, cuando uno se les ofrece una amputación de una pierna, por así decirlo, ya creen que no van a tener, o sea, que ya, su vida llegó al límite. Pero no, también deben de tener entendido de que pueden reincorporarse prácticamente a sus actividades laborales con una buena rehabilitación y con un buen uso de prótesis. Y ahorita que está tocando ese tema que es tan delicado y tan sensible, ¿existe algún acompañamiento a esos pacientes que tienen que hacerle alguna amputación, ya sea psicológica o algún acompañamiento o una preparación previa? Porque pues no es tan fácil, ¿no? Como que de aceptar que tienes que desprenderte de una extremidad de tu cuerpo pues para seguir conservando pues tu salud y por lo tanto tu vida, ¿no? ¿Existe algún acompañamiento? Como tal, a veces no tenemos tiempo. Entonces, cuando ya ofrecemos este tipo de tratamientos porque el paciente ya está muy grave. Ok, y en el post, porque muchas veces dices, bueno, sí, resuelvo, me quito el problema ahorita, pero pues viene después la cuestión emocional, ¿no? Incluso he escuchado por ahí que hay gente que le hacen su amputación y de repente todavía siguen teniendo como que la sensación, no sé, de comezón o de picor, se supone en el dedo, de un dedo o una pierna que ya no existe. Sí, es el síndrome del miembro fantasma. Wow, platíquenos un poquito acerca de eso. Sí, es verdad, porque también es algo que les tengo que aclarar, que es principalmente para las amputaciones, porque como el paciente siente que mueve la extremidad todavía, como fue una pérdida abrupta de la extremidad, pues obviamente el cuerpo, por así decirlo, no entiende que ya no hay extremidad, entonces la siente. El problema es que cuando en las mañanas el paciente no lo recuerda y se intenta parar, entonces ahí es cuando sufren caídas. Sí. Entonces, eso sí se los aclaro mucho en el momento en el posquirúrgico para que la familia también esté atenta a ese tipo y también para que no crean que están imaginando cosas. O sea, claro, el síndrome es real, o sea, sí existe. Y que poco a poco con terapia, con medicamentos para el dolor, todos estos síntomas van bajando, pero inclusive hasta el mismo paciente se ríe porque quiere que le rasquen el dedito cuando ya no lo tiene. Sí, sí.
Entonces, sí les hago mucho énfasis también a la familia, pues para que no me los tomen a que están inventando cosas o que ya tienen alucinaciones. Y qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble. A ver si que el cuerpo es maravilloso. Qué increíble. Doctora, platíquenos, ¿a usted cómo le gustaría ser recordada en la historia de la medicina o en su caminar por la medicina? Pues me gustaría que me recordaran como un médico que siempre les habló con la verdad, siempre ofrecerles lo mejor que está a mi alcance y pues que por mi parte les tratar de darle lo mejor o lo que realmente necesita el paciente. Entonces sí me gustaría que me recordaran pues como un médico al cual pueden tener la certeza de que el pronóstico bueno o malo, yo siempre se los voy a decir para tener como ese tipo de confianza. Igual también, pues, como todo médico, intentamos ayudar a la gente, aunque a veces es algo muy cansado. Sí, te puedo ser sincera que sí es algo muy cansado. Llega a muchos puntos en que ya, quieres tirar la toalla. Pero es muy gracioso porque cuando uno llega a ese tipo de puntos, pasa algo, lo que sea, un paciente te llega, no sé, con un dulce, te llega con una palabra, o sea, la evolución es buena. O a veces te encuentran en la calle y no sabes ni qué reaccionar y te dicen, y realmente te ven con gusto. Sí, o incluso me imagino que le parece que ni se ha de acordar a lo mejor que los atendió y tú de dónde, ¿no? Sí. Eso sí debe ser bonito. Sí, bueno. Entonces siempre como que pasa algo de que te vuelve a ubicar en lo que estás haciendo, porque o sea, sí es un desgaste mental bastante grande a veces, pero los mismos pacientes te hacen regresar al camino. Ok, en un mundo ideal, doctora, ¿qué pudiera usted, por ejemplo, si estuviera en sus manos, qué pudiera usted implementar aquí en Puerto Vallarta para mejorar, disminuir, bueno, en ese caso de disminuir, pues le vamos a disminuir la consulta, pero disminuir la frecuencia con la que puedan llegar a visitarlo a ustedes? ¿Qué aspectos quisiera mejorar o qué estudios pudiera usted sugerir que se tuvieran aquí en Vallarta para poder anticiparse a tener cualquier tipo de situación de su especialidad? De manejo integral me gustaría más que también se encuentre más difundido la cuestión preventiva, tanto de dietas como de ir con su control mensual o semanal con su endocrinólogo, con su internista. Es que apegarse al tratamiento. Apegarse a sus indicaciones, o sea, no creo que decimos que parezcamos pericos diciéndoles, es que cuida tu dieta, es que baja de peso, es que todo tiene una razón de ser. Entonces, sí me gustaría que la mentalidad de la prevención fuera mayor, que no se esperaran a tener las complicaciones ya prácticamente a veces de muerte, para que puedan reaccionar o para que puedan tomar medidas ya para sus enfermedades. Y lo otro, para la otra cuestión que le digo que es hace lo poco que acabo de hacer, sí me gustaría que pues obviamente poder ofrecer un tipo de tratamiento de trasplantes aquí en Puerto Vallarta, que sí hay mucho colega que es bastante preparado, saben manejar en manejo integral todo, o sea, en cuanto al personal médico hay bastante donde apoyarse, pero sí necesitamos que un poquito más de difusión, un poquito más de apoyo, tanto en las cuestiones de nivel gobierno, de nivel privado, para poder ofrecer este tipo de tratamiento. Entonces, sí me gustaría también que la mentalidad de las personas a la donación de órganos pues fuera más difundida, y más, por ejemplo, que aquí es un lugar donde desgraciadamente a veces hay muchos accidentes en pacientes jóvenes. Así es. Que no lo tomen a mal, o sea, que la familia tenga esa mentalidad de inclusive si llegara a pasar algo, que se pueda pues salvar la mayor cantidad de vidas. Claro. Para otros pacientes. Sí, porque también es esa otra parte, porque bien pueden tener la disposición, pero si no existen los elementos o las herramientas de conservación, de traslado de estos mismos órganos, pues es exactamente lo mismo, nada, ¿no? Sí, entonces sí me gustaría que ese tipo de mentalidad que desgraciadamente tenemos el mexicano, que tiene el mexicano, de que se van a ir al infierno porque se van incompletos, ¿no? Inclusive este tipo, las donaciones están apoyadas inclusive por los pilares de las religiones más importantes a nivel mundial. Sí.
Entonces, pues miren, yo creo que estamos en la plataforma correcta. De hecho, el podcast está enfocado ahí, tenemos difusión, entonces pues yo creo que vamos a contribuir con nuestro granito de arena pues para poder de alguna manera seguir aportando eso y seguir haciendo la petición de que se dé más información, más difusión acerca de la donación y pues bueno, sin duda eso mejora la calidad de vida de muchas personas que lo están necesitando hoy día, ¿no? Sí. Doctora, platíquenos. ¿Dónde está su consultorio? ¿Cómo podemos contactarla? ¿Su número telefónico? ¿Sus redes sociales? Ok, yo me encuentro trabajando pues en medio público en el Hospital 42 parte del IMSS. También me encuentro en el Hospital Joya, pues en Multimédica cuando me llegan a solicitar, y mi consultorio está en la Clínica San Ignacio. Ok. Entonces, donde me pueden contactar es prácticamente al celular que... Sí, adelante, sí, claro. Es 6677-567379. No es la de acá. ¿Es de Culacán? Es de Culacán. Ok, sin problema. ¿Y sus redes sociales, doctora? Ahorita estoy trabajando todavía en las redes sociales, pero por lo pronto me pueden ir contactando a través del teléfono. El número telefónico. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora. Encantada, un placer. Gracias por de verdad haber estado con nosotros. Contribuyó muchísimo. A mí me enriqueció lo que no tiene una idea, porque aunque tenía conocimiento básico de lo que era su especialidad, pues bueno, hoy me abrió un panorama bastante interesante. Y pues bueno, de verdad que agradecida al mil y pues esperemos que no sea la única vez que contribuyamos en algo, ahora sí que para beneficio de la sociedad de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas. Sí, con gusto. Un placer. Un placer. Con esto finalizamos una edición más de esta segunda temporada de su podcast Médicamente. Los esperamos en el siguiente. Sabemos que quieres ser parte de nuestro podcast Médicamente. ¿Te gustaría promocionar tu marca con nosotros y posicionarte en el turismo médico? Llámanos al 322-243-4063. Te esperamos. Con esto finalizamos nuestro episodio. Recordemos que la salud es el tesoro más preciado que debemos cuidar. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte, suscríbete y sobre todo, cuida tu salud.